Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, alumno Omar Iván Ramírez Rojas, ficha 2977775, instructor Casimiro Antonio López, Bogotá, 2024. El día de hoy vamos a hablar de los modos y medios de transporte. Los modos de transporte son las categorías generales de transporte que se utilizan para mover personas o mercancía. Los medios de transporte son las unidades o vehículos específicos utilizados dentro de cada modo de transporte. Vamos a hablar ahora de los modos de transporte. Los modos de transporte son el transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte terrestre por carretera y o ferrocarril, transporte por tubo y transporte multimodal. Los medios de transporte, el transporte marítimo, ¿qué se usa en el transporte marítimo? Buques de carga, petroleros y portacontenedores. En el transporte aéreo, aviones de carga y aviones de pasajeros. En el transporte ferroviario, trenes de carga y trenes de pasajeros. En el transporte terrestre, camiones, furgonetas y autobuses. Transporte por tubo, se usan los tubos de transmisión. Y transporte multimodal, contenedores intermodales. Modos de transporte. En el transporte marítimo se usa para utiliza barcos y buques para el transporte de mercancías a través de los océanos y mares. En el transporte aéreo se utilizan aviones para trasladar mercancías o personas a través del aire. En el transporte ferroviario se utilizan trenes que se desplazan por vías férreas. En el transporte terrestre por carretera se utilizan vehículos de motor como camiones y furgonetas que desplazan por carreteras y calles. Y por la vía del ferrocarril, similar al ferroviario, pero a menudo se diferencia en la infraestructura y el uso de contextos más específicos. En transporte por tubo se utilizan tubos para mover productos como líquidos, gases, paquetes pequeños a través de presión o vacío. Y en transporte multimodal se combina varios modos de transporte, por ejemplo barco y camión, para optimizar la eficiencia y costos de la cadena de suministros. Medios de transporte, el transporte marítimo, en el buque de carga para transportar grandes volúmenes de mercancías, el petrolero, especializados en transportar petróleo y derivados del mismo petróleo, en portacontenedores diseñados para llevar contenedores estandarizados. En el transporte aéreo, en los aviones de carga, diseñados para transportar mercancías, aviones de pasajeros, pues evidentemente para llevar pasajeros, pero pues en las bodegas de esos aviones de pasajeros también se puede llevar carga. Transporte ferroviario, los trenes de carga diseñados para transportar mercancías a granel, el de pasajeros para transportar personas. En el transporte terrestre, camiones varían el tamaño y tipo como camiones de carga, remolque, mulas, tractomulas, etc. Furgonetas para cargas más pequeñas a distribución local. Quiere decir que en el caso de Bogotá se usan carros pequeños para transportar mercancía en carros pequeños para que haya una mejor movilidad y las entregas, digamos, sean más eficientes. Y autobuses para transportar pasajeros. Transporte por tubo, tubos de transmisión para el movimiento de materiales a través de las tuberías. Y el transporte multimodal, contenedores intermodales pueden ser utilizados en combinación con camiones y trenes y barcos. Ventajas y desventajas. En el transporte marítimo las ventajas es para grandes volúmenes y distancias largas, generalmente más económico para grandes cargas. Desventajas: lentos en comparación con otros medios y sujeto a retrasos debido a condiciones meteorológicas y otros factores. ¿Qué quiere decir esto? Que el barco puede que por condiciones meteorológicas se demore, normalmente se demora cierta cantidad de tiempo, pero si el clima no colabora, no ayuda para que el transporte sea más eficiente, pues va a ser más demorado. En el transporte aéreo, pues rápido y eficiente, ideal para envíos urgentes de mercancías de alto valor. Las ventajas del valor, que es muy costoso en comparación de otros medios y limitado en términos de capacidad de carga. O sea, hasta cierta capacidad se puede, y de hecho es a comparación, digamos, de la marítima, pues la carga es mucho más reducida. Transporte ferroviario, eficiente en grandes volúmenes y distancias largas en tierra, generalmente más económico que el transporte aéreo y más sostenible. Las desventajas: menos flexible en términos de rutas y horarios, puede requerir transbordos para conectar con otros modos de transporte. En el transporte terrestre, el cambio: ventajas: flexibilidad, con la capacidad de llegar a muchos destinos directamente, bueno para distancias cortas y medianas. Y desventajas: pueden ser costoso a larga distancia y está sujeto a congestiones y regulaciones de tránsito. Furgón o van, ideal para cargas pequeñas y distribuciones urbanas o regionales. Las desventajas: limitado en términos de tipo de volumen de carga, infraestructura costosa y especializada.
Transporte multimodal. Ventajas: combina varios modos de transporte para optimizar el tiempo y los costos, permitiendo la integración de diferentes redes de transporte. Las desventajas: que puede ser complejo en términos de coordinación y gestión y puede implicar costos adicionales por la integración de diferentes modos. Transporte por tubo. Las ventajas: rápido y eficiente para ciertos tipos de mercancía como paquetes pequeños o correo. Desventajas: limitando el término de tipo de volumen de carga, infraestructura costosa y especializada. Muchas gracias.